Bueno, patitos, vamos con una pieza de historia como es este libro rojo, que sería este de aquí, este, de Euskal Kartasuna, en este documento, que creo recordar que es de 2002, eh, y que incardina su disposición respecto de el proceso que alguna vez hemos comentado respecto del llamado Plan Ibarretxe. Esta sería la aportación de Euskal Kartasuna a ese debate, en donde a veces se olvidan muchos elementos que son intermedios y a veces también, incluso ahora, en comparaciones respecto de eh, coger un tema en donde se hable de, por ejemplo, Groenlandia. Se habla de Groenlandia por el tema de que está fuera de la Unión Europea por elección de ellos en 1985. Se coge eso y se hace el paralelismo. ¿Qué hizo el PNV en 1985 teniendo en cuenta de que el 1 de enero de 1986 se integró España y Portugal en la Unión Europea? Entonces todavía no era Unión Europea, sino Comunidades Europeas, porque Unión Europea es después de Maastricht 1993. Uniéndolo también respecto del hecho de que a partir de ese momento se intentó hacer un jueguito que no tenían otros a la hora de poner en el ámbito del Parlamento Europeo una circunscripción única, cosa que no era lo que sucedía en otros países del tamaño de España. Y se establece la composición del lugar uniendo todas las piezas en un texto en el que termina también incorporando ese proceso soberanista del señor Ibarretxe, separatista, lo cual ciertamente es alucinante porque, claro, es hablar de lo que usted ya sabe que ha quedado sedimentado y sepultado encima de la verdad. Y la verdad es bastante tozuda respecto del procedimiento en donde el proceso para el nuevo estatuto de autonomía de Ibarretxe y del gobierno vasco tripartito supuso una modificación estatutaria según el artículo 46 del Estatuto de Guernica, que establece un procedimiento, cosa que en parte había sido trabajado previamente en los años 90 con ponencias de autogobierno, por ejemplo, dos, con aquellas famosas fichas, por ejemplo, del 93 de Zubía, del informe Zubía, que fueron ambos dos informes votados por unanimidad a la hora de qué competencias pendientes había de gestionar con respecto del gobierno de España. Y eso, en el año 98, 99, con la situación encadenada de paz, convivencia con autogobierno, que es una diatriba que existía en ese final de los años 90 respecto de cosas que también surgían binariamente, por ejemplo, en el marco de la Unión Europea, respecto de qué era preferible, integración o ampliación, ¿eh? Más unidad o más miembros. Pues aquí estaríamos hablando de una dualidad respecto de ¿qué quieres? ¿Paz y convivencia o más autogobierno? Lo cual hablaba de sectores de los que se decían que eran constitucionalistas, que supuestamente querían la paz sobre todas las cosas, y los llamados nacionalistas separatistas, que lo que querían era la independencia, lo cual, evidentemente, eran elementos que podían ser conviventes. El presidente de la Comisión Europea de aquellos finales de los años 80 tuvo la disposición de hacer ambas cosas a la vez, con lo cual se pueden hacer ambas cosas como el Lehendakari Ibarretxe se puso en práctica. Problema es que en el año 97 pasó lo de Miguel Ángel Blanco, en el 98 el tema de la posible paz, el tema de Lizarra. Luego en el 99 hubo el tema de la paz, aquella tregua que iba a ser para repostaje y poco más, que iba a ser técnica de 4 meses, se amplió gracias a las buenas labores de EAJ-PNV y también de Euskal Kartasuna, que actuaron en unísono a la hora de llevarlo hasta el triste asesinato de Pedro Antonio Blanco, teniente coronel, en enero del año 2000. Pero eso significó que desde septiembre hasta enero, desde septiembre del 98 hasta enero del año 2000, hubo un periodo en donde no hubo asesinatos, lo cual
es positivo a la hora de abrir esa posibilidad. Después, cuando se terminó eso, hubo un año 2000 muy turbulento, con 2 mociones de censura, debido a que no había una mayoría suficiente para que sea constructiva, pero sí podían presentarla, y como no se pusieron de acuerdo entre el PP y el PSOE y el PP de quién la lideraría, la hicieron los dos, en septiembre del año 2000. El señor Nicolás Redondo Terreros y el señor Carlos Iturgaiz, quien ya estaba entonces, en el año 2000, haciendo política. Acaba de volver a jubilarse recientemente. O lo han jubilado. Esto es harina de otro costal, pero Nicolás Redondo Terreros ahí, con luego en 2001 aquel abrazo que tuvo en el Cursal con Sabater de Casamentero. Luego, ciertamente, tenemos el plan de paz y convivencia, presentado en aquel inicio del año 2001, pero también el ámbito de la situación de autogobierno, en donde había un pasado, en donde había esa dificultad ahora de vehiculizar esas necesidades objetivas que habían sido postergadas respecto de el propio esquema del Estatuto de Guernica, que no se había cumplido en su totalidad, y la posibilidad de pasar página con un elemento que superase ese elemento no cumplido con algo diferente. Eso llevó a que ese gobierno tripartito a partir de septiembre de 2001 incorporara una propuesta para el Parlamento de ponencia de autogobierno, en donde pasaron expertos de todo pelaje y condición. Recuerdo que en 2001-2002 pasaron, por ejemplo, alcaldes, catedráticos, incluyendo, por ejemplo, a Tomás Urzainqui, que luego editó Navarralde un documento con la intervención de Tomás Urzainqui Mina en este medio parlamentario. A pesar de que él es originario de Navarra, alguien le incorporó en el elenco de expertos que habló en el Parlamento Vasco en aquel momento. Hubo luego, posteriormente, otras ponencias también de autogobierno que hicieron este recorrido a la hora de llevar gente que pudiera hablar respecto de su conocimiento en el Parlamento Vasco, pero en ese momento de 2001-2002 la noción era tratar de la actualización del autogobierno, teniendo una visión clara de cómo estaba, de hacer un diagrama, un DAFO, hacer un estado de situación, y en ese proceso que llevó a la creación de un documento que pudiera estar en 2002-2003 para su pase en 2003, después de su incorporación a través del Consejo de Gobierno vasco, que fue el que tomó la iniciativa para luego pasar a el trámite parlamentario, primero en comisión y luego en el pleno, que se hizo el 30 de diciembre del año 2004. En ese trámite podía haber sido los grupos parlamentarios los que hubieran tenido la iniciativa, y los grupos parlamentarios tuvieron cada uno pues tal vez su propuesta o su posición o su visión. La de Eusko Alkartasuna se sustanció en este libro rojo que se distribuyó en cierta medida a la hora de poner en negro sobre blanco algunos de los elementos que había sido importante en la trayectoria reciente de Eusko Alkartasuna en aquellos años, a la hora de qué había sido importante, por ejemplo, respecto de la trayectoria política e institucional donde habían participado cosas de Eusko Alkartasuna. Estoy pensando, por ejemplo, porque aquí está hecha en papel, está imprimida en papel a lo burro, y aquí está lo mismo, pero en bonito, en el libro rojo. Por ejemplo, podríamos ir al anexo en donde habla de la dieta KFN, que esto es indisociable de la historia del gobierno navarro de 1995, en donde hubo elecciones autonómicas, forales, municipales, en donde hubo una posibilidad de hacer un gobierno alternativo al que había sido de UPN, a pesar de que antes de esas elecciones del 95 había habido una disociación entre Juan Cruz Aggi, que había sido el presidente, respecto de lo que era UPN, que sería posteriormente liderada por Miguel Sanz. Esa situación favoreció la posibilidad de un gobierno del PSN con el CDN de Juan Cruz Aggi, quien se convirtió en vicepresidente de este nuevo gobierno, y Eusko Alkartasuna, quien participó con un departamento en aquel gobierno. Y ese gobierno, en el que también en el ámbito vasco había un gobierno en donde estaba el Partido Socialista de Euskadi con el liderazgo de Lehendakari Ardanza y EAJ-PNV, y también participando Eusko Alkartasuna, un gobierno tripartito, hicieron la posibilidad de hacer un acuerdo de un órgano común permanente
tendente a ser un puente respecto de la transitoria cuarta de la Constitución. Y ese órgano común permanente se estrampó en contra de los designios del Partido Popular en el Senado, que era el que tenía que dar validez a este tipo de acuerdos. Lo cual ciertamente fue también añadido a el hecho de que, unido a esto, sacaron vergüenzas del líder entonces del Partido Socialista. Dicen que no hay dos sin tres. Tenemos esa situación en el pasado respecto de dos liderazgos en dos momentos distintos, respecto de sacarle la vergüenza a liderazgos del PSN, en este caso perdiendo la confianza y luego habiendo una moción de censura en la que entra Miguel Sanz como el presidente de Navarra. Y luego tenemos la situación de Chivite, que sería el no hay dos sin tres, pero esto ciertamente sería largo y prolijo. Esa oportunidad del tema del órgano común permanente está incorporado en el aprendizaje que hizo Carlos Garaikoetxea o Javier Caño, que es el padre de esta criatura, sobre esta dieta Comunidad Autónoma Vasca, Comunidad Foral de Navarra. Un elemento que está, por supuesto, en esa situación de aprendizaje de cómo ha sido la evolución práctica de los elementos en esta propuesta de soberanía de Eusko Alkartasuna. En donde, en ese periodo, pues trataba de ser influyente. Hacia un nuevo marco jurídico político para Euskal Herria. Y esta introducción, agotamiento del modelo actual de autogobierno, incumplimiento de evaluación del pacto de autogobierno, déficits democráticos estructurales, procedimiento para un acuerdo político, tránsito hacia un nuevo marco jurídico político, proyecto político, vías democráticas y derecho de autodeterminación, una república vasca en Europa, Euskal Herria y sus poderes en un nuevo marco, estrategia política, proceso abierto y consensuado y no traumático, y luego distintas vías posibles, además del punto tercero de nuevas instituciones en el periodo de tránsito, con esa dieta, Comunidad Autónoma Vasca, Comunidad Foral de Navarra, el Consejo, Comunidad Autónoma Vasca, Comunidad Foral de Navarra, este sería el legislativo y el ejecutivo, y luego un órgano de cooperación Iparralde Hegoalde, más luego el tema de Udalbiltza. Eusko Alkartasuna venía propugnando desde su fundación unos principios básicos para dar una solución justa y democrática al llamado contencioso vasco, diálogo y negociación sin exclusiones, respetando el pluralismo ideológico, aceptando las decisiones de nuestra sociedad. Todo ello partiendo de una premisa fundamental, el respeto escrupuloso de los derechos humanos y, por tanto, el cese de toda expresión de violencia. Por ello, Eusko Alkartasuna encontró en la declaración de Lizarra-Garazi del 12 de septiembre de 1998 un reflejo fiel de las propuestas sostenidas a veces en difícil soledad durante los largos años, y consideró que se iniciaba una etapa histórica al que la mayoría de los vascos queremos dar continuidad, haciendo realidad los propósitos, el diagnóstico, la metodología y los contenidos democráticos defendidos en la declaración. El análisis de la mayoría política social vasca realizaba en aquel documento al tiempo que método para la resolución del conflicto vasco sigue siendo válido hoy, es decir, 2002, 4 años después. Y los firmantes del mismo nos comprometemos a desarrollar en la dirección adecuada, es decir, avanzando en la eliminación de todas las expresiones de violencia y profundizando en los contenidos democráticos y en los derechos de Euskal Herria para lograr asentar una paz duradera basada en el reconocimiento y el respeto de los derechos humanos individuales y colectivos. En desarrollo de los contenidos de la declaración de Lizarra-Garazi del 2 de diciembre de 1999, sus firmantes reafirmamos nuestra apuesta. Este documento yo lo conocí en 2002, a pesar de que parece que fue entregado también a través de esta situación de 1999. El 2 de diciembre de 1999, sus firmantes reafirmamos nuestra apuesta por la misma y nos comprometimos haciendo una invitación a la sociedad a impulsar un documento marco de convivencia política acorde con la realidad plural de nuestro país y basado en la aceptación de la voluntad de los hombres y mujeres de Euskal Herria. Punto 5 del acuerdo. Eusko Alkartasuna viene impulsando con firmeza y lealtad lo acordado en dicha declaración y presenta ahora ante la sociedad vasca. Ahí está, el tema de 2002. Un convenio de las diferentes propuestas políticas elaboradas en los últimos 4 años, 98, 2002, y recogidas en monografías, ponencias y programas electorales, sin olvidar en la pervivencia del esperanzador acuerdo de Lizarra-Garazi y de la organización como Udalbiltza, así como el progreso de nuestros propios planteamientos requiere las circunstancias que alumbren aquel acuerdo, un clima de ausencia de violencia y una apuesta inequívoca por las vías políticas que incluso tuvo una expresión en un histórico acuerdo parlamentario entre los partidos abertzales. El presente documento desarrolla un análisis en torno al agotamiento del actual marco de autogobierno
autogobierno, incidiendo tanto en las limitaciones democráticas y estructurales como en la desnaturalización e incumplimiento de que ha sido objeto en los últimos 20 años. Una propuesta de acuerdo dirigida al conjunto de los partidos para la apertura de un proceso político que conduzca en situación de ausencia permanente de violencia a un nuevo marco político de articulación política y de convivencia basado en el respeto a la soberanía de las decisiones de los vascos. Una exposición de la propuesta de soberanía política que Eusko Alkartasuna defiende para Euskal Herria, de las vías para su consecución gradual y de las nuevas instituciones que plantea impulsar a tal efecto. Agotamiento del modelo actual de autogobierno, incumplimiento de evaluación del pacto de autogobierno. El marco estatutario, como soporte legal y formal del autogobierno, pactado hace más de 20 años, nos aparece hoy como insuficiente, aunque en su momento constituyera la mejor y más responsable propuesta y respuesta a las graves urgencias del país y la única salida realista ante un riesgo evidente de involución política cuando hubo de ser negociado, además de haber preservado desde el punto de vista doctrinal los derechos históricos del pueblo vasco y los principios de nacionalidad y de una comunidad natural con Nafarroa, al señalar el igual derecho de este territorio a participar en un proyecto nacional vasco. No es ajena a la amputada insuficiencia del marco estatutario la devaluación de las situaciones de sufrimiento en las dos décadas venidas, en las que ha venido soportando pérdidas constantes de contenido material a través de las agresiones producidas en la interpretación y aplicación por una triple vía. Las leyes básicas promulgadas por las Cortes Generales que han invadido competencias propias, las interpretaciones del Tribunal Constitucional y sus sentencias que han cercenado el espíritu y contenido del pacto de autogobierno a la hora de aplicación, las fórmulas de recepción del derecho europeo al producirse cesiones de competencias propias sin la contraprestación de participar directamente en las instituciones europeas, revirtiendo así al Estado un poder de negociación y cogestión que debería corresponder a nuestras instituciones. A estos ataques, al contenido y al espíritu de autogobierno pactado, hemos de añadir la denuncia de las transferencias pendientes. 20 años después de la aprobación del Estatuto de Gernika, seguimos reclamando del gobierno del Estado español el cumplimiento de compromisos que plasman, en el caso de la CAP, en cerca de 40 competencias no transferidas, muchas de ellas de importancia vital para nuestro desarrollo como pueblo y el bienestar de nuestros ciudadanos, constituyendo una reivindicación que ha acabado convirtiéndose en sección fija en nuestros programas electorales. Con especial preocupación observamos aquellos incumplimientos en materia sociolaboral, cuyo bloque o núcleo central queda aún pendiente: políticas activas y pasivas de empleo, régimen económico de la seguridad social, etcétera, etcétera, impidiendo así la aplicación de medidas propias que profundicen en cuestiones clave para la creación de empleo estable, la corrección de desequilibrio entre hombres y mujeres, la reducción de la jornada laboral, el marco autónomo de relaciones laborales, medidas que permitirían en definitiva intensificar políticas que incidirán en la forma directa y sin intermediarios en la problemática específica del desempleo, uno de nuestros más acuciantes problemas. Estas transferencias, así como otras que están pendientes en materia de infraestructuras, crédito público, justicia, industria, investigación científica y técnica, ya fueron objeto de reconocimiento y aceptación y priorización por parte del Parlamento Vasco en 1993 y 1995, lo que comenté. A pesar de lo cual el gobierno español ha persistido y persiste en la actitud desleal hacia el marco acordado, hacia la voluntad de nuestras instituciones. La cuestión fundamental no reside, por lo tanto, en los incumplimientos estatutarios concretos, por muy graves que estos sean, tanto cuantitativa como cualitativamente, sino en el hecho de que el pacto de hace 20 años consiguió poner en marcha el autogobierno ha sido incumplido, devaluado y relativizado por la falta de voluntad política de una de las partes, desnaturalizadas por completo muchas de las competencias que fundamentaron aquel pacto político y en particular el reconocimiento de la singularidad histórica y política del hecho nacional vasco. Hay que concluir a fecha de hoy el marco estatutario actual está políticamente agotado y no representa un instrumento válido para la satisfacción de las aspiraciones políticas de una mayoría de los vascos. Conviene recordar además que el propio estatuto, a través de la disposición adicional única, se cierra en clave de progreso de autogobierno al anunciar que la aceptación del actual régimen de autonomía no implica la renuncia del pueblo vasco a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia. Así las cosas, de estos Eusko Alkartasuna, al tiempo que impulsamos el necesario tránsito hacia un nuevo marco político, mantendremos la exigencia de cumplimiento íntegro de los contenidos competenciales del Estatuto de Gernika y la Ley de Mejoramiento del Fuero de Navarra. En la medida de que todo avance en la dirección de nuestros objetivos, nos irá acercando progresivamente al punto de llegada y hará más fácilmente alcanzable el cambio de escenario que propugnamos. En este sentido, creemos que la acción política del conjunto de las fuerzas soberanistas vascas incluye
incluidas aquellas que hasta hoy se han abstenido de hacerlo, debería enfocarse también en torno a las reivindicaciones como las que siguen: reconocimiento del hecho diferencial vasco y rechazo de las interpretaciones tendentes a la uniformidad en el tratamiento de las competencias que no son propias. Transferencia inmediata y total de todos los contenidos pendientes conforme a la letra de nuestros marcos autonómicos. Reforma y o derogación de todas las leyes llamadas básicas en los aspectos que inciden o merman las competencias que no son propias. Reforma de la Constitución en lo que se refiere al papel del Senado. Reforma de los procedimientos y composición del Tribunal Constitucional. Interpretación política de las discrepancias evitando la judicialización de los conflictos competenciales. Equiparación legal y real de todos los ámbitos institucionales de las distintas lenguas oficiales del Estado. Presencia directa de las naciones sin Estado en las instituciones europeas. Reconocimiento para el concierto y convenio económicos del mismo rango y tratamiento de que son objetos el resto de los regímenes fiscales de los Estados miembros de la Unión Europea. Entendemos, en todo caso, que la dificultad práctica de resolver satisfactoriamente todos estos aspectos y en particular de rehacer todo el entramado legal del Estado al que ha hecho referencia refuerza la lógica de proponer un cambio de nuestro actual marco de autogobierno. En lo referente a Iparralde es imprescindible un planteamiento que parta de la realidad actual, la ausencia de un tipo de reconocimiento legal de nuestra propia existencia como pueblo y consecuentemente de instituciones propias de autogobierno. A partir de la consecución de un departamento vasco, reivindicación que ya es mayoritaria en la población del norte, proponemos una vía de avance gradual que ha de ser impulsada por los propios ciudadanos vascos del Estado francés en desarrollo de un marco autónomo de decisión política. Déficits democráticos y estructurales. Todos los partidos, incluidos los estatales, proclaman dialectalmente al menos la legitimidad de cualquier propuesta encaminada a reformar el actual marco político, siempre que esté basado en el respeto a la voluntad popular y no respaldada por ningún tipo de violencia. En este sentido, desde el nacionalismo vasco, siempre hemos advertido que los marcos constitucionales de los estados español y francés ponen trabas a la libre decisión de los vascos para optar por reivindicaciones legítimas como el derecho de autodeterminación. Se trata de un debate, por una parte, no fue, en el caso del Estado español, al igual que el referido a la articulación interna del país, definitivamente resuelto durante la llamada transición democrática, en la que el pragmatismo y el sentido de la responsabilidad política aconsejó atender las urgencias más graves que dicha situación planteaba y que entendemos ha llegado la hora de retomar en el marco y momento histórico actual, y que por otra parte, en el caso del Estado francés, aún no ha sido abordado y mucho menos contemplado en su marco jurídico. En tanto no se acepte una interpretación que asuma el carácter preconstitucional y prevalente de los derechos históricos forales vascos sobre las disposiciones generales de ambas constituciones, o bien la aplicación directa de los pactos de derechos civiles y políticos de la ONU y la declaración de su Asamblea General sobre el derecho de libre determinación de los pueblos, no existiría un cauce respecto al derecho de los territorios vascos para decidir libremente su régimen político y su tipo de relaciones que quieren establecer con otros territorios. Solo así se superarían, además de las disposiciones que se establecen taxativamente, principios como el de la unidad indisoluble del Estado o la residenciación de la soberanía en el conjunto del pueblo español francés, otras prohibiciones como la de federarse a las comunidades autónomas, cuestión fundamental para poder hallar una solución conciliadora en lo tocante a la integridad territorial de Euskal Herria, el no reconocimiento del euskera como lengua oficial en Iparralde y buena parte de Navarra, o la incapacidad de convocar referéndums. Esto ligaría con la disposición transitoria cuarta, el artículo 92 de la Constitución y la Ley Orgánica de Referéndum de 1980. Procedimiento para un acuerdo político, teniendo en cuenta las limitaciones expuestas hoy existentes para la libre decisión de los vascos, así como la convicción en amplios sectores de la población de que es imprescindible ensanchar el actual marco de autogobierno y la necesidad de conducir a toda actividad reivindicativa por cauces democráticos, basados en el respeto a la voluntad popular y en un clima de ausencia de todo tipo de violencia, Eusko Alkartasuna manifiesta el tránsito desde los actuales marcos legales e institucionales emanada de las urnas deberá producirse en todo caso a través de propuestas que obtengan su legitimidad igualmente en las urnas. Toda propuesta que obtenga tal legitimación debe de haber obtenido el respaldo electoral mayoritario, deberá tener cauce legal para su materialización. Si los estados español y francés no deciden la apertura de sus textos constitucionales para el encaje de determinadas propuestas, como el derecho de autodeterminación, los vascos deberían invocar el carácter preconstitucional de sus derechos históricos y, en última instancia, si tampoco esto fuera aceptado, realizar una declaración unilateral de sus derechos en las instituciones propias.
Sobre estas bases, Eusko Alkartasuna propone la siguiente iniciativa a cuantos partidos consideren imprescindible perseguir con urgencia un nuevo estatus jurídico-político basado en el respeto, sin límites ni exclusiones, a la voluntad democrática del pueblo vasco en un clima de ausencia de toda expresión de violencia o actitudes impositivas. Apertura de un proceso de negociación que recoja las decisiones de la mayoría de los partidos representativos en torno a un nuevo marco de convivencia para todos los vascos. Tal negociación debe dejar abierta, a nuestro juicio, a una eventual reforma del actual marco autonómico que recoja, entre otras aportaciones, 1. El derecho de autodeterminación, 2. La capacidad de formalizar acuerdos entre los territorios vascos para establecer relaciones que consideren oportunas, incluida su federación, 3. La capacitación de las instituciones vascas para convocar referéndums de carácter vinculante. Resulta curioso tener que decir que el punto número 2 remite a la disposición transitoria cuarta. 4. La inclusión en la futura Carta Constitucional Vasca del reconocimiento de iguales derechos para los ciudadanos de Euskal Herria de ambos estados español y francés para optar a la ciudadanía vasca. 5. El impulso de una política de convergencia en los territorios de Igualde y Iparralde, desde el respeto a la voluntad de los ciudadanos de cada ámbito político. Los partidos se comprometerán a plantear con un compromiso específico de sus próximos programas electorales el acuerdo con que estas u otras propuestas llegue a consensuarse, además de a iniciar un proceso amplio de debate de cara a la aceptación social de los contenidos acordados. Si tal compromiso explicitado de cada programa tuviese un respaldo de mayoría social en las sucesivas convocatorias electorales deberán materializarse en la legislatura 2004-2008, a cuyo efecto se dará una negociación de acuerdos con el Estado para el reconocimiento del carácter preconstitucional y prevalente de los derechos históricos, bien a través de la propia reforma constitucional, o en su caso, si el acuerdo se revelara imposible, mediante la decisión de las instituciones propias del país. Los partidos suscribientes del acuerdo se comprometerán igualmente a oponerse de forma inequívoca e incondicional a todas las manifestaciones de violencia, tanto en el transcurso del proceso negociador como en el desarrollo de los acuerdos aprobados por mayoría de los partidos participantes en la negociación. Tránsito hacia un nuevo marco jurídico-político, proyecto político, vías democráticas y derecho de autodeterminación. Eusko Alkartasuna se proclamará partidaria de alcanzar sus objetivos de construcción de Estado vasco unitario, unificado, mediante vías democráticas y pacíficas. En consecuencia, repudia la violencia y cualquier forma de acción política que atente contra la dignidad de la persona y sus derechos, anteponiendo en este respecto fundamental a los propios objetivos políticos, primero la persona y a su servicio las ideas. Partiendo de esos principios fundamentales, Eusko Alkartasuna no desprecia ninguna vía que conduzca con la gradualidad que la sociedad establezca hacia el logro de sus objetivos. Por tanto, no rechaza, en la medida en que la mayoría democrática lo decida, ni la profundización en el actual marco jurídico, ni el desarrollo de los derechos históricos, ni la reforma del modelo de Estado, ni la negociación política. No obstante, proponemos como procedimiento más adecuado el ejercicio del derecho de autodeterminación, derecho democrático fundamental reconocido por la comunidad internacional, y a tal fin manifestamos que el pueblo vasco es sujeto y titular del derecho de autodeterminación, en cuya virtud le corresponde un poder constituyente propio y la soberanía de decisión sobre su régimen político, social, económico interno, así como sobre sus relaciones con otros pueblos. Para el reconocimiento de tal derecho proponemos, según se expondrá, la negociación política, la reforma constitucional y, en su caso, la declaración unilateral de soberanía. El ejercicio del derecho corresponde a los ciudadanos, a cuyo efecto las instituciones representativas propias plantearán un proyecto de autodefinición de ciudadanía. El derecho de determinación corresponde al pueblo vasco en su integridad y, por tanto, la comunidad natural implantada en Iparralde y Hegoalde. El ejercicio del derecho se realizará en la medida de la ciudadanía en Nafarroa, Iparralde y Comunidad Autónoma Vasca a los que corresponde el ejercicio lo demande. Es decir, reconocemos una titularidad colectiva y un ejercicio libre y democrático. Una república vasca en Europa. Eusko Alkartasuna ha rehuido siempre toda ambigüedad y proclama desde sus orígenes el derecho de determinación del pueblo vasco para formar un Estado propio y la voluntad de establecer vínculos con otros pueblos y estados en el marco de un proyecto federal europeo. Puesto que el derecho de determinación contiene pronunciamientos sobre la organización política tanto interna como externa, una correcta exposición de nuestro proyecto político exige diferenciar ambos aspectos. En cuanto a la autodeterminación interna o decisión sobre la forma o régimen político interno de Euskal Herria, Eusko Alkartasuna se pronuncia a favor de la creación de un Estado social y democrático de derecho
forma de república, siendo su estructura política macedonia de tipo federal o cuasi federal, a la vista de los precedentes históricos de la particular configuración interna del país. Respecto a la autodeterminación externa, Euskal Kartasuna se reafirma la voluntad de constituir un Estado independiente frente a otras posibilidades como la libre asociación, la integración, la agregación. Nuestra opción es la independencia en un sentido europeo y moderno. Euskal Kartasuna aspira, pues, a hacer realidad el lema de independencia en Europa y defiende una estatalidad moderna en el nuevo contexto político del siglo XXI como única garantía para la defensa de nuestros intereses económicos y sectoriales. Los recientes episodios en torno al concierto y convenio económico han demostrado con total nitidez que es imprescindible la presencia vasca en Europa con voz propia y que el Estado español no ha resultado ser precisamente ni ahora ni nunca nuestro mejor defensor. Frente a las objeciones de quienes argumentan en pleno proceso de integración europea la reivindicación de un Estado independiente constituye un objetivo trasnochado, hay que recordar que aquí no tratamos de reproducir modelos caducos, sino actualizar los conceptos y las realidades. Que se sepa, ni uno de los estados que forman la Unión ha renunciado a su condición ni a su independencia. Además, aunque ambas hayan sufrido profundas modificaciones. Efectivamente, la concepción clásica del Estado está hoy en crisis en sus distintos aspectos como consecuencia de la integración europea, ciudadanía europea, dilución de fronteras, cesión de competencias políticas, económicas, militares, monetarias, pero eso no significa que los Estados vayan a desaparecer. Sí, a pesar de todo, seguimos hablando de Estados, no hay por qué atribuir otro significado a nuestra reivindicación estatal, porque lo que está en crisis es el Estado tradicional, no el Estado en sí, que sigue siendo precisamente la base de la construcción europea bajo la fórmula de la Europa de los Estados. Por tanto, resulta perfectamente legítimo y actual que el pueblo vasco mantenga su pretensión en línea con el proyecto europeo, inspirando y aspirando a la estatalidad idéntica a la de los restantes estados de Europa basada en la ciudadanía propia compartida con la de Europa. Un territorio propio compatible con el desarrollo de las fronteras y un poder constituyente propio originario, autolimitado de las competencias como consecuencia de las decisiones propias y no ajenas, y con la perspectiva activa y directa del proceso de formación política europea y en la toma de decisiones. Euskal Herria y sus poderes en un nuevo marco. Euskal Herria como nación debe disponer de conjunto de poderes propios característicos de un Estado moderno, la libre circulación de bienes y personas, consecuencia de la desaparición de las fronteras de la Unión Europea, la implantación del euro como moneda común y otros factores que eran consustanciales a la definición histórica del Estado-nación, nos obligan a los vascos a redefinir también nuestra situación en ese nuevo marco europeo y los poderes a los que asentarse. En consecuencia, los poderes en los que debe basar Euskal Herria son el legislativo, las instituciones que tengan competencias legislativas deberán tenerlas con plena capacidad, en todo caso limitadas por los pactos o convenios o tratados internacionales que legítima y democráticamente se suscriban y por la normativa comunitaria de la Unión Europea, directivas y reglamentos. Euskal Herria tiene el desarrollo del derecho a configurar su propio marco de convivencia basado en un espacio socioeconómico vasco, un marco vasco de relaciones laborales y de protección social con plenas competencias legislativas y ejecución en materia sociolaboral, un régimen y soberanía económico, fiscal y financiera que sea reconocido en igualdad de condiciones con cualquier otro régimen económico fiscal de la Unión Europea, una función pública propia que permita que la regulación del personal al servicio de las administraciones públicas, desde las más altas hasta los ayuntamientos, esté en manos propias, un sistema educativo propio, el derecho a comparecer con representación propia en el ámbito internacional, en el campo cultural, deportivo, etc. La participación directa de los vascos en las instituciones de la Unión en todos aquellos aspectos que estimemos necesario compartir la soberanía. Un ejecutivo capaz de responder a los mandatos de las instituciones legislativas, de llevar a cabo la dirección política del país y dar cumplimiento escrupuloso a los presupuestos propios y los comunes de la Unión Europea que nos afecte. Judicial. Todo país democrático dispone de un poder judicial propio para garantizar el cumplimiento de las leyes y la garantía de los derechos de los ciudadanos en las distintas jurisdicciones. En el nuevo marco de convivencia, Euskal Herria debe contar con un poder judicial propio vasco, facultades de aplicación, derecho sustantivo y procesal propio y vigente en la Unión Europea. Estrategia política por el acceso abierto, consensuado y no traumático, la naturaleza básica y democrática del derecho de determinación y el compromiso de una construcción nacional abierta a todos los vascos y en la que todos los vascos tengan cabida y sobre todo la necesidad de conducir por procedimientos pacíficos, consensuados y no traumáticos nuestro proyecto político, justificando e imponen la obligación de hacer extensiva a todas las fuerzas políticas, cualquiera que sea su audiencia, la invitación a participar de este proceso. Para ello tratamos de ampliar la participación en los acuerdos, impulsando el diálogo con todas las fuerzas políticas, cultivar la negociación política,
para la consecución de un gran pacto que facilite el camino hacia la autodeterminación, evitar en lo posible los frentismos y la política de bloques, recabar todo tipo de apoyos políticos internos y externos para una mejor acogida en Europa y en la comunidad internacional de nuestras legítimas pretensiones. Por ello debemos establecer un clima de negociación y acuerdo con los demás partidos, intensificando los esfuerzos en esta dirección si queremos progresar por vías pacíficas y eficaces en la estrategia de autodeterminación de una forma no traumática para la sociedad y procurando la mayor adhesión social posible. Lo deseable sería la autodeterminación como derecho democrático dejase de constituir una reivindicación nacionalista para convertirse en un objetivo común. Las diferencias deben manifestarse en los proyectos, no en el derecho como tal. En este sentido es paradigmático el caso de Quebec, donde hubo discrepancias en torno a las opciones de independencia, soberanía, libre asociación o unión con Canadá, pero ningún partido político cuestionó el derecho y todos aceptaron el referéndum. El propio Tribunal Supremo de Canadá, en su sentencia de agosto de 1998, llegó a considerar absolutamente legítima y constitucional la opción independentista de Quebec. Distintas vías posibles, partimos del convencimiento de que ha llegado el momento de dar pasos en la dirección a la autodeterminación efectiva, superando el marco actual legal. Bien entendido que todo el progreso en esta dirección debe acompañarse del cese y su rechazo a toda clase de violencia por parte de todos los partidos políticos. Si el siglo XIX fue el de la abolición foral y el XX ha sido el del autonomismo, el XXI debe ser el de la autodeterminación para la soberanía y la independencia. Para alcanzar esta meta, de acuerdo con los principios de respeto a la voluntad popular, transparencia, protagonismo institucional, máxima integración y evitando las fracturas sociales, existen varias vías que pasamos a enumerar: profundización en el actual ordenamiento jurídico, negociación política y reforma constitucional indirecta, reconocimiento expreso del derecho o declaración de soberanía por ley vasca. A corto plazo, la estrategia de Euskal Kartasuna se centra en primer lugar en la profundización del actual ordenamiento jurídico. Paralelamente, como resultado de las negociaciones políticas y mediante la expansión de las potencialidades interpretativas de las disposiciones adicionales del Estatuto y de la Constitución, alcanzar el reconocimiento fáctico de nuestros derechos. No obstante, transcurrido un tiempo prudencial, aproximadamente el marco temporal de una legislatura normal, sin resultados positivos y agotadas las vías de negociación política, nos veríamos abocados a recurrir a una declaración de soberanía por ley propia al amparo de los pactos sobre derechos civiles y políticos de la ONU y de las declaraciones de su Asamblea General sobre el derecho de libre determinación de los pueblos, paradójicamente ratificadas por los estados español y francés. Euskal Kartasuna estima fundamental que esta medida se realizase en un clima pacífico, con la ausencia de toda expresión de violencia y sobre la base de un acuerdo de mínimos, si fuese posible, entre todos los partidos políticos. Esta declaración de soberanía implicaría iniciar el ejercicio del derecho sin esperar a su reconocimiento. El primer contenido de autodeterminación es la autoafirmación como pueblo o declaración de soberanía, poner en evidencia la contradicción interna existente en los ordenamientos estatales que, en virtud de unos preceptos, reconocen este derecho y basándose en otros los niegan a determinados pueblos, como el vasco. Provocar un conflicto constitucional que debería obligar a intervenir a los órganos internacionales, ya que los pactos internacionales no pueden ser interpretados exclusivamente con arreglo a criterios de derecho interno de los estados. Nuevas instituciones en este periodo de tránsito. Euskal Kartasuna, como reconocía en el propio Estatuto de Gernika en su disposición adicional, defiende la aceptación del actual régimen institucional que no implique la renuncia a otros derechos del pueblo vasco, ya se denominen históricos, reserva de autogobierno, soberanismo o cualquier otra expresión. Por tanto, más en un proceso de transición, Euskal Kartasuna no patrocina posturas rupturistas, sino de avance y progreso sobre los actuales niveles de autogobierno hacia la construcción nacional y política propias. En esta línea de transición y progreso de soberanía de Euskal Herria como integridad territorial comprensiva de Iparralde y Hegoalde, a partir de lo existente, es más que previsible que durante determinado tiempo se produzca la convivencia de una dualidad institucional, especialmente en Euskadi Sur, entre los órganos e instituciones de las actuales Comunidad Autónoma Vasca y Comunidad Foral de Navarra, y aquellos otros niveles que permitan avanzar sin suplantar a los ya existentes en el reforzamiento de la coexistencia y convivencia y conciencia nacional. En Iparralde, la creación de un departamento vasco constituye a día de hoy un objetivo prioritario y urgente para los vascos, dada la carencia actual de los instrumentos más básicos para la defensa de nuestros intereses políticos, económicos y culturales. Euskal Kartasuna defiende la creación de una estructura cuasi confederal que, desde el respeto a los tres ámbitos sociopolíticos en que se divide hoy Euskal Herria, la CAV, Navarra y Iparralde, nos permita ir afianzando la necesaria cohesión política, socioeconómica y cultural del país y abrir un camino que avance progresivamente hacia una mayor unidad territorial, habilitando un proceso gradual que respete la voluntad de los ciudadanos de cada ámbito, de cada momento histórico, y vaya haciendo realidad el tránsito a un nuevo marco desde la actualmente vigente. A tal efecto,
defendemos el impulso a la siguiente red de nuevas instituciones: Dieta, CAF, GFN, impulsada por las instituciones y compuesta por una representación paritaria de electos del Parlamento Vasco y para el Parlamento Foral de Navarra. Este órgano legislativo, que funcionaría en régimen de codecisión e igualdad, tendría competencias y facultades sobre todas aquellas materias que libremente y de mutuo acuerdo se convengan. Consejo CAB, CFN, la Dieta, como institución legislativa común, se dotará de un órgano de carácter administrativo ejecutivo, de un lado consejo, formado paritariamente por delegados de representación ejecutiva de la CAB y de Navarra. Dicho órgano, en idéntico régimen de igualdad y codecisión, ostentará competencias para establecer directrices, acuerdos y recomendaciones sobre las materias que libremente se acuerden y para realizar estudios e iniciativas conjuntas en el orden comunitario europeo. La Dieta CAB-CFN deberá ser refrendada por los ciudadanos de la Comunidad Foral y de la Comunidad Autónoma Vasca mediante referéndums diferenciados y concurrentes. Órgano de cooperación Egualde y Parralde. En el ámbito territorial de este órgano lo formarán Araba, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra, Lapurdi, Benafarroa, Suberoa, y sus funciones consistirán en establecer, desarrollar conjuntamente políticas en las que existan intereses comunes, especialmente en materias culturales, de política lingüística, medios de comunicación, educativas, económicas, tributarias, administrativas, de desarrollo industrial, comercial, turístico, de agricultura, medio ambiente, de infraestructuras, ordenamiento territorial, sanitarias, de protección civil, seguridad, acción exterior. Udelbicha, tratándose de una institución nacional vasca de base municipal, compuesta mediante adhesión voluntaria a la misma por elementos electos y ayuntamientos, su actividad y funcionamiento estará orientado a afirmar la existencia de Euskal Herria como nación, coadyuvar a la estructura política de Euskal Herria, dando testimonio a su territorialidad y con la pretensión de englobar un marco común de representantes municipales y territorios vascos, impulsar la construcción nacional de Euskal Herria entendida como proceso dinámico y democrático y sustentado en la libre participación y decisión de los ciudadanos vascos, avanzar en el proceso de interrelación constructiva de los municipios de todos los territorios, posibilitando una acción concertada de los representantes municipales en ámbitos tales como la lengua, la cultura, el deporte, el medio ambiente, la ordenación del territorio, el desarrollo económico, el bienestar social, y proyectar en el ámbito internacional la existencia de Euskal Herria como nación propia y diferenciada y su voluntad de actuar como tal en la futura configuración europea y en sus instituciones. Básicamente, este es el contenido del libro rojo de Eusko Alkartasuna, que sería exactamente este con el que fue a las negociaciones del llamado Plan Ibarretxe. Cierto es que vienen aquí algún elemento añadido, como pudiera ser este anexo, en donde se visualizaría aquí respecto de esta calidad que podemos ver, en donde vemos este anexo visual, en donde se puede ver, y también hay otro elemento, como es este del proceso de negociación, respecto de cómo el acuerdo de mínimos entre partidos, puntos indispensables para el Alkartasuna, inclusión en el acuerdo, referendo popular mediante referéndum y luego negociación con los estados. Es decir, el referendo popular para dar soporte popular a la propuesta antes de la negociación con los estados, y si no hay voluntad de diálogo, declaración unilateral de soberanía. Este era el proceso de negociación de Eusko Alkartasuna en este libro rojo. Luego, por supuesto, está la situación que se llevó, como dije al principio, respecto del llamado Plan Ibarretxe, en donde se incorporaron cláusulas sociales que Eusko Alkartasuna, por ejemplo, Rafael Larreina Valderrama lo comentó en una charla ponencia, pero luego no fue defendido ante el público esa incorporación de elementos sociales respecto del texto del libro verde, que era la aprobación provisional en el ámbito de gobierno vasco, lo que salió en 2003, respecto de lo que se votó definitivamente, que fue un librito de color rojo, que fue ya la aprobación el día 30 de diciembre en el Parlamento Vasco de ese documento del llamado Plan Ibarretxe. Es interesante porque evidentemente esta es la propuesta de Eusko Alkartasuna 2002, luego está la derivada institucional, lo que el gobierno aprobó, lo que salió de la comisión del Parlamento Vasco, y luego lo que se acabó votando en el día 30 de diciembre, después de la situación del plenario y todo aquello. Como digo, a veces
estos elementos del pasado se pierden en la bruma y es interesante saber las aportaciones de cada cual a la hora de los textos definitivos y esto requiere ciertamente una cierta arqueología a la hora de buscar las propuestas, las enmiendas, tal vez hablar con aquellos que pudieran todavía estar vivos respecto de participantes en estas vicisitudes. Estamos hablando tal vez de hace 25 años. Cierto es que el libro blanco de Euskal Kartasuna, este libro paradójicamente de color rojo, podríamos hablar de 2002, pero seguro que fue escrito en parte en 2001, con toda esa situación que hemos referenciado al inicio, y que evidentemente el pálido reflejo de lo que posteriormente fue Euskal Kartasuna lo podemos ver en un libro que recomiendo debido a que el autor soy yo y plasma mis vivencias entre 2000 y 2010, como es el libro llamado Amores Pendejos, en donde pudiera incorporarse ese elemento que también he tratado en algunos otros vídeos aquí en el canal de este periodo histórico con esos protagonistas y en alguno de los artículos que he podido publicar y que seguramente podréis buscar en Arabatik y en algún otro lugar por internet con mi nombre y apellidos. Esta es la revisión de ese libro rojo respecto de lo que podemos tener para la memoria, tanto de Euskal Kartasuna como de ese periodo Ibarretxe. Así que, sin más, queridos patitos, eskerrik asko, agur bero bat, beti gelpien.